Hemos venido hablando acerca de la obediencia. Hemos estado hablando ya por algunas semanas acerca de la obediencia y estamos ya terminando ese ciclo relacionado con la obediencia. Y aprendimos acerca de la obediencia con el ejemplo de Saúl, cómo no obedeció, cómo él, convencido de que estaba obedeciendo a Dios y realmente estaba haciendo lo que él quería. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo del ejemplo de una familia, de los recabitas, estas personas que obedecieron sin importar el mandato, obedecieron a su antepasado, siendo fiel, manteniéndose fiel, agradándole a quien les había dado ese mandato, obedeciendo en el día a día, en las cosas prácticas, en las situaciones cotidianas y recordando que esa obediencia trae bendición. Y en ese sentido de la bendición, porque todos queremos y nos agrada la bendición, ¿cierto? Todos, ¿quién no le gusta ser bendecido, cierto? Todos esperamos que Dios nos bendiga, nos gusta tener la bendición. Vamos a darnos cuenta de que para poder llegar a esa bendición y mantenernos en esa bendición, tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es lo que nosotros ya sabemos a partir de la Escritura. La mayoría de las promesas de la Escritura están condicionadas. Y es importante que nosotros sepamos que debemos hacer nuestra parte para acceder a esas bendiciones. No quiere decir que nos tengamos que ganar la salvación. O sea, ese no es lo que quiero decir. Salvación es un regalo gratuito. Ya Dios nos lo dio. Jesús entregó su vida para salvarnos. Es un regalo gratuito y merecido. Es lo que llamamos gracia. Pero si nosotros queremos recibir la bendición, tenemos que hacer nuestra parte y ponernos en el lugar donde Dios nos puede bendecir. Y hoy quiero que aprendamos de una parábola clave, muy importante en la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, y que está en Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 29. Pues vamos a leer Mateo capítulo 7, del versículo 24 hasta el 29. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo en palabra de Dios para todos. Dice: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza, porque enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Esta parábola es muy importante porque Jesús hace una comparación. Hace una comparación entre construir dos casas. Va a comparar dos tipos de casas. Y es bien interesante porque el ejemplo
tiene todo el sentido. Y Jesús, nos dice la Biblia que Jesús era carpintero. Y cuando nosotros miramos, eso lo dice en Marcos 6, dice que Jesús era carpintero. No solamente nos dice que era hijo del carpintero, sino que él mismo era carpintero. Y en esa época, carpintero no era lo que hoy conocemos como carpintero. Hoy pensamos en un carpintero y pensamos en una persona que hace muebles. Pero cuando uno busca la palabra carpintero en la Biblia, es la palabra griega tectón. Tectón tiene que ver con tectónico, ¿cierto? Con placas tectónicas, con ese tipo de cosas. Y ese tectón era artesano de la construcción. Entonces, el trabajo de un carpintero en la época de Jesús, ese tectón, era una persona que trabajaba no solamente con madera, sino también trabajaba con piedra y también trabajaba con metal también. Entonces los carpinteros, los tectones de esa época, construían y reparaban casas. Trabajaban con madera, hacían las vigas en madera, hacían la reparación de los marcos, de las puertas, de los dinteles. También los que se dedicaban a esa carpintería, que eran tectón, hacían herramientas agrícolas. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando Jesús nos habla de construir una casa, Él estaba entendiendo por su trabajo de qué nos iba a hablar. Porque realmente su trabajo tenía que ver con reparar casas o construir casas, ¿sí? Por probablemente 15 o más años, Jesús estuvo trabajando en eso. Desde pequeño, muy seguramente empezó a ayudarle a José en ese trabajo de ser carpintero. Y digamos que a los 15 años empezó a ayudarle a su papá a ese trabajo, y hasta los 30 estuvo por 15 años dedicado a construir, a reparar casas. Entonces, cuando Jesús habla de construir una casa, entiende cuál es el elemento más importante que hay a la hora de construir una casa. Y el elemento más importante, cualquiera de nosotros que no tenemos ni idea de construcción, pensaríamos que lo más importante son los acabados, ¿cierto? Que las chapas, la grifería, que se vea bonito, que la pintura, ¿cierto? Porque es lo que uno ve. Pero lo más importante de una casa es lo que no se ve, ¿sí? Cuando uno llega a una casa, le gusta bonita esta casa. Y los que han construido casas como la hermana y mi suegro que construyeron su casa, saben que lo importante es lo que no se ve. Es lo que no se ve. Es lo que está detrás de toda esa estructura, ¿cierto? ¿Y qué es lo más importante? Los cimientos. Los cimientos es lo más importante. Hoy en día, la mayor problemática que hay, que uno ve de la gente, y lo que ve uno en noticias, es que se agrietan, ¿cierto? Las paredes se revientan. Empieza la casa a tener problemas estructurales. Y esos problemas son producto de lo que está en la base, en el cimiento de esa casa. Y por eso Jesús utiliza este ejemplo, y fíjense que lo que él dice es referido directamente a la base, al cimiento, a lo que sostiene la casa. Y entonces él habla de construir una casa, ¿sí? Y habla de que esa persona construye una casa, y habla de dos tipos de personas: una persona prudente y una persona insensata. Uno construye su casa sobre la arena, y el otro construye su casa
sobre la roca. Y entonces habla de esos dos elementos, los cimientos y la construcción de una casa. Empecemos por la casa. ¿A qué hace referencia edificar una casa? Cuando Jesús dice, el que oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como un hombre que construyó su casa. Y cuando hablamos de construir nuestra casa, pensamos en el lugar en donde vivir, ¿cierto? Nuestra cultura y la cultura colombiana, yo trabajé por muchos años con una mujer de Inglaterra y ella decía, yo no entiendo por qué los colombianos lo único que aspiran en la vida es a tener casa propia. ¿Sí? Ella decía, yo no entiendo eso. Para mí es muy raro. Ellos todo lo que quieren es tener una casa propia y se hacen todo lo posible con tal de tener una casa propia, se endeudan, hacen de todo, porque para ellos es importante. Y en la cultura de ella no era importante. Ella decía, yo no entiendo por qué la gente dice que pagar un arriendo es como botar la plata, decía. Si uno está viviendo, pues está disfrutando, no la está botando, está disfrutando de esa cosa, pero esa mentalidad de a costa de lo que sea, tener casa era una mentalidad que ella no entendía, ¿sí? Y tal vez para nosotros en nuestra cultura esa idea de pensar en tener su casa propia, ¿sí? Está basado en esa idea que Jesús está aquí, de tener un lugar donde podamos estar seguros, un lugar donde podamos protegernos, tener un techo sobre la cabeza, decimos aquí, ¿no? Qué importante tener un techo sobre nuestra cabeza. Y cuando pensamos en esa idea de casa, a lo que se está refiriendo Jesús es a construir nuestra vida. ¿Cómo queremos construir nuestra vida? Queremos construir nuestra vida sobre algo duradero, sobre algo permanente. No queremos construir nuestra vida sobre algo inestable, sobre algo seguro, algo que no permanezca. Y nos llama a pensar cómo estamos construyendo nuestra vida. Nuestra vida es esa casa. ¿Cómo la estamos construyendo? Y es interesante porque construir nuestra vida, al compararlo con la casa, no es algo que uno hace y ya construí mi casa, ya construí mi vida, ya estoy listo, ya no tengo nada por qué preocuparme, ya construí mi vida. Yo no creo que uno llegue a un momento de su vida en el que diga ya, listo, no tengo por qué preocuparme de aquí para adelante en nada. No, ¿cierto? Aún cuando uno ya es mayor, sigue construyendo su vida, ¿cierto? Está construyendo su vida. Que ya no están los hijos que había que criar, que ya a veces no está el marido tampoco, o no está la esposa, pero se sigue construyendo la vida. No es algo que uno termine, que diga ya, resolví mi vida. ¿Sí? Ya resolví mi vida, como un mal chiste que decía mi tía, que decía, yo ya tengo la vida resuelta. ¿Sí? Tengo la vida resuelta, pero porque tengo la barriga resuelta, la papada resuelta, las piernas resueltas. Ese era el chiste, ¿no? Porque es la única manera en la que uno tenga resuelto. Todo el tiempo tenemos que resolver cosas, no está ya hecho, ¿sí? No llega al punto en el que ya acabé. Construí mi casa y ya, edifiqué mi vida, ya está. Incluso si uno piensa en una casa, los que tienen casa, cierto que aún piensan, pero sería bueno ponerle esto, y si le hacemos esto a la terraza, y si le ponemos un techito allí, y si echémosle una manito de pintura, y si renovamos el baño, y si, ¿cierto? Siempre está, aún después de que tiene su casa, sigue pensando en qué más le puede meter a la casa y mejorar. Así es la vida.
nosotros vamos construyendo nuestra vida y tenemos que cada día ir tomando decisiones, y ese es el punto clave que va a ser ir tomando decisiones para edificar nuestra vida, nuestra casa. Y entonces Jesús, que lo entiende perfectamente porque se dedicaba a construir casas, también nos lo hace, utiliza esa referencia para explicarnos. Y entonces Él va a ese punto clave y es, ok, construye tu casa, edifica tu vida. Cada uno está tomando decisiones para edificar su vida, pero ten en cuenta una cosa. ¿Dónde la estás construyendo? ¿Qué cimiento tienes para construir esa casa? ¿Cuál es el fundamento que tienes para construir la casa? Y entonces empieza a decirlo. El que oiga mis enseñanzas o el que oiga mi palabra y la ponga en práctica. En la Reina Valera dice, el que oye mi palabra y la hace, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y aquí es un elemento importante, es identificar quién es o qué es la roca, ¿cierto? ¿Qué significa la roca? Y es evidente aquí en el versículo. Lo que pasa es que nosotros a veces tendemos a sacarlo o a mantenernos en nuestras propias ideas, ¿cierto? ¿Qué es la roca? Según esto que Jesús está diciendo. Y tal vez muchas veces hemos escuchado de construir sobre la roca. Y tenemos la idea, y hemos dicho, y hemos escuchado muchas veces, que Jesús es la roca, ¿cierto? ¿Usted lo ha escuchado? Jesús es la roca. Y así es, en efecto, Jesús es la roca. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, habla de que Jesús es esa roca. Primera de Corintios 10, 4. Y vamos a volver ahorita allí a Mateo, ¿no? Primera de Corintios 10, 4. Y bebieron, leo desde el 3 para que haya contexto. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Y entonces aquí está refiriéndose a que Jesús es la roca. Pero fíjese que esa referencia que está haciendo aquí en Corintios nos está diciendo que Jesús es esa roca de donde sacaron agua en el desierto, ¿cierto? Porque dice que bebieron de la roca, ¿sí? Jesús sí es la roca. Y en Efesios 2:20, más adelantico, el siguiente, unos libros más adelante, Gálatas, Efesios 2:20, nos habla de que Jesús es la piedra más importante de la construcción. Mire lo que dice Efesios 2:20. Ustedes, los creyentes, son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Y cuando nosotros leemos, Jesús habló de esa piedra que los edificadores desecharon, ¿cierto? Citando precisamente el Antiguo Testamento. Él dijo, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, como esa piedra sobre la cual se estructura la construcción.
y era para referirse precisamente a que Jesús fue desechado. No lo tuvieron en cuenta, siendo tan importante los edificadores, las personas religiosas de esa época, los sacerdotes desecharon a Jesús. Y entonces Jesús es esa roca, Jesús es la piedra angular de cualquier edificación, tiene que ser parte de esa construcción, ¿sí? Él es la roca, Él es el fundamento. En 1 Corintios también dice que sobre el fundamento que es Jesús, todos debemos construir, ¿sí? Debemos construir teniendo en cuenta ese fundamento que es Jesús. Pero si nosotros miramos con atención lo que está diciendo, yo no estoy diciendo que Jesús no sea la roca, sino que aquí está refiriéndose a algo mucho más claro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en Mateo 7? ¿Qué es la roca? La roca que menciona en este pasaje es hacer o poner en práctica las enseñanzas y las palabras de Jesús. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, ¿sí? Es decir, que el construir sobre la roca es el hacer o el poner por obra, el obedecer realmente las palabras de Jesús. ¿Sí? ¿Sí es claro? Recuerden que no estoy diciendo que Jesús no sea esa roca, esa piedra angular. Esa piedra, cuando se habla de piedra angular, se habla de como esa piedra que es el eje. No sé cuántos han oído hablar de las primeras piedras. Fulanito fue a poner la primera piedra de tal edificio importante. Como esa piedra que es clave, ¿sí? Y por supuesto, si en nuestra construcción no está Jesús, pues no tiene sentido la construcción. Pero aquí lo que está diciendo es, ¿qué es construir sobre la roca? Construir sobre la roca es oír las enseñanzas de Jesús y ponerlas por obra. Eso es construir sobre la roca. Usted va a construir sobre la roca si está tomando decisiones cada día basadas en la palabra de Dios, en lo que Jesús enseñó, en lo que Jesús dijo. Si no lo está haciendo, usted está construyendo sobre la arena. Pero yo tengo a Jesús, yo sigo a Jesús, ¿sí? Pero si no pone por obra lo que Jesús dice, no está construyendo sobre la roca. Este es importante que nos quede claro de esa manera. Porque si no, vamos a entender mal. Porque por eso decimos, sí, construir sobre las rocas Jesús. Y yo construyo sobre Jesús. Y yo ando con Jesús. Y Jesús y mi Señor y mi Señor y mi Señor. Pero si no lo hacemos, lo que Él nos está diciendo, podemos estar engañados creyendo que estamos construyendo sobre la roca cuando realmente estamos sobre la arena. Sobre la arena. Y por eso esto es importante. Por esto es clave esto. Y por eso esto tiene que ver con lo que venimos hablando acerca de la obediencia. ¿Sí? Por esto se conecta perfectamente con ese llamado a ser obedientes. A no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Aunque cueste trabajo, aunque sea más difícil, aunque no sea popular, necesitamos construir nuestra vida sobre la roca. Y ese construir significa, como decía, tomar decisiones cada día basadas en lo que Dios ha dicho. Y entonces Jesús dice, ¿quién construía sobre la roca y quién construía sobre la arena? El que construye sobre la roca es el que pone en prácticas sus enseñanzas. Y ese es un hombre prudente. Prudente es la palabra griega prónimos.
Prónimos significa sensato, significa cuidadoso, significa que tiene inteligencia o habilidad mental. Esa palabra prónimos. Es decir, que una persona prudente es una persona que es sensata, que es cuidadosa, que tiene inteligencia y que tiene una habilidad mental. Hay gente que es inteligente, hay gente que es cuidadosa. ¿Sí? Yo conozco personas que son muy inteligentes, pero que son descuidadas. ¿Sí? Entonces no son prudentes, ¿cierto? Hay gente que es muy inteligente, pero que no piensa en qué puede pasar más adelante. No son prudentes. Es ese conjunto de elementos, ¿sí? Tiene que ver realmente con decidir bien desde adentro. A eso se refiere ese concepto de persona prudente. Yo sé, por mi formación, que todos somos inteligentes. Dios nos ha hecho inteligentes a todos. Todos tenemos esa capacidad de razonar correctamente, todos. Yo no creo que hay ninguno que no sea inteligente. Todos aquí somos inteligentes. La pregunta es si todos con esa inteligencia llegamos a ser prudentes, ¿sí? Que es diferente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que para la escritura, la palabra inteligente tiene otro sentido, ¿sí? Cuando leemos Proverbios y empezamos a revisar en el libro de Proverbios lo que significa una persona inteligente, para Proverbios una persona inteligente es una persona que tiene temor de Dios, que sabe que Dios lo está viendo y que Dios lo está escuchando, y como es inteligente, realmente ese concepto básico en Proverbios, inteligente es el que se aparta del mal. ¿Sí? Esa es una persona inteligente. Y Proverbios nos lo ilustra. Dice, el que ve el peligro y sigue derecho es imprudente, no es inteligente. Inteligente es el que viendo el mal se quita. ¿Sí? Fíjense cómo ese concepto de inteligencia para la escritura es un poquito distinto, ¿no? No es la capacidad para resolver problemas como nosotros lo tenemos claro de la manera, digamos que educativa. Esa capacidad de razonar y de pensar. No, en la Biblia ser inteligente es apartarse del mal. Entonces, alguien que está haciendo lo malo y sigue haciendo lo malo y sigue haciendo lo malo, pues no es muy inteligente, ¿cierto? Según la Biblia. Es un poquito torpe. Y ya vamos a mirar la otra palabra. Entonces, una persona prudente es una persona que toma buenas decisiones. Eso es una persona prudente. Una persona prudente es una persona que toma buenas decisiones. Y tomar buenas decisiones, ¿sabe qué? Requiere esfuerzo. Por eso es que una persona imprudente decide cualquier cosa. ¿Sí? Vienen y le ofrecen, ay, que le tenemos la tarjeta de crédito por 16 millones y usted puede comprar lo que usted quiera con la tarjeta de crédito. Ay, va a tener plata ahí. Y se manda y recibe la... Es más, se la llevamos a la... Sí, mándeme 3, ¿sí? Imprudente, o sea, no piensa qué puede ocurrir, toma malas decisiones. Que camine, que hagamos allí, que eso va a estar bueno, que camine, vámonos. No piensa. Tomar buenas decisiones requiere esfuerzo, requiere de esfuerzo. Como nosotros vimos hace unas semanas, esfuerzo por no dejarse influenciar por los demás. Requiere esfuerzo por dejar de quedar bien
mintiendo. Yo, para quedar bien digo mentiras. Eso requiere esfuerzo. Dejar cosas que pueden gustarme, pero que no agradan a Dios, que no son buenas. Que pueden en apariencia hacerme sentir bien, pero que son pecado. Eso requiere esfuerzo. No es fácil, pero es necesario. Y el llamado aquí es a pensar nuestras decisiones. Por eso tiene que ver con inteligencia, ¿sí ven? Porque es pensar qué decidimos. ¿Qué decidimos? Y tomarse el tiempo para decidir. No dejarse llevar por las emociones. No dejarse llevar por los impulsos. No, es tomar buenas decisiones. Y eso requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo es igual al que se necesita para construir una casa sobre la roca, ¿cierto? No sé si ustedes tienen ese imaginario de esto cuando pensamos en construir la casa sobre la roca y construir la casa sobre la arena, pensamos casi siempre, no sé, es mi imaginario y ustedes me dirán si es así, en una roca que está ahí encima y la casa encima de una piedra. No sé si lo han pensado, ¿cierto? Ahí está la roca y la casa encima. Y la arena, pensamos que alguien que construyó en una playa, ¿cierto? A la orilla del mar, ¿cierto? Casi siempre tenemos esos dos imaginarios. Pues resulta que nada más lejos de la realidad, ¿cierto? No, construir sobre la roca no es ir a buscar por la superficie donde hay una roca, ¿cierto? Por ahí encima para montar ahí la casa. No, construir sobre la roca significa cavar y seguir cavando hasta encontrar la roca. ¿Sí? Es eso. Y entonces el insensato, ya vamos a ver, es el que dice, pero para seguir cavando, dejémosla aquí. Y le queda sobre la arena. El prudente tiene que cavar y tiene que ir hasta que llegue a la roca, hasta el cimiento. ¿Sí? Si no se cava profundo, no se logra llegar a un lugar estable donde se pueda empezar a construir. ¿Sí? Y eso es esfuerzo. Eso es esfuerzo. Y es el mismo esfuerzo que significa tomar buenas decisiones. Construir sobre la roca no significa encontrarnos una roca a nivel del piso. ¿Sí? No es sobre la superficie que está la roca. Hay que ir profundo, ir a lo hondo para encontrar esa roca. Por eso es que está diciendo que el que construye sobre la arena es insensato. ¿Por qué? Porque no hace el esfuerzo. Que encontrar la roca puede ser demorado, puede requerir trabajo, y entonces dice, dejémoslo aquí, ya acabamos un poquito, y ya, dejémoslo ahí. Ese, dijo Jesús, que era un hombre insensato. Insensato, en el griego, es la palabra moros, que significa necio, que significa absurdo, una persona que es absurda, que no tiene entendimiento. Realmente se podría traducir como tonto, que no logra ver el peligro. Y ese moros es de donde sale la palabra en inglés morón, you're a moron, que en inglés moron es idiota, literalmente idiota. Es decir, que aquel que es insensato, aquel que no es prudente, se podría traducir
realmente como una persona boba. ¿Sí? ¿Por qué es tonto? Si uno se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué Jesús dice que una persona que no, que escucha, además fíjense lo interesante, escucha, pero no hace? Versículo 26. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Fíjense que está diciendo que el que las oiga es insensato. Porque aún habiendo oído, aún habiendo conocido, aún sabiendo, dice, ¿para qué se esfuerza uno tanto? Pero ¿para qué se amarga uno la vida? Si la vida es corta. Disfrutemos la vida. ¿Para qué se complica uno siendo tan cristiano? ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso no. Ha escuchado, pero dice no piensa en el mañana, es flojo. Por eso es que es tonto, porque es flojo. Yo creo que todo aquel que es flojo termina cayendo en ese concepto de insensato. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque en la vida hay que esforzarse. Y eso es lo que uno quiere enseñarle a los hijos. ¿Sí? Dice, tienes que esforzarte. Pero ¿para qué? Si eso con uno con 70 pasa, ¿cierto? Con 3 pasa. ¿Eso para qué uno se esfuerza? ¿Eso para qué? ¿Sí? ¿Esto para qué? Igual, a mí me pagan el sueldo, haga completo o no haga completo. ¿Eso para qué se esfuerza? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Eso no se da cuenta. Eso hagámoslo así, que es para qué. ¿Para qué le pone tanta cosa a eso? ¿Sí? ¿Eso para qué no compra el pan? Ya, ¿cierto? ¿Para qué se pone a hacerlo? ¿Eso para qué? Eso cómprelo, eso ya viene hecho, ¿cierto? Y hay gente que habla así. ¿Sí, eso para qué? En un negocio como el de mis hermanos. ¿Eso para qué se esfuerza? ¿Eso para qué madrugar? ¿Cierto? ¿Para qué ir hasta por allá? ¿Se consigue usted un trabajo tan lejos? ¿Para qué madruga tanto? Eso no se esfuerce. ¿Sí? Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Todo el que es flojo termina siendo insensato. Dice, pero ¿para qué seguir cavando hasta encontrar la roca? Hagámosla aquí. Insensato es aquel que ha oído. Aún puede que se sepa versículos. Y los versículos de bendición, ¿cierto? Esos son los mejores que uno se sabe. Pero si no las pone por obra, si no las hace, si no las pone en práctica, si no las obedece, va a estar edificando sobre la arena. Va a estar edificando sobre la arena. Porque edificar sobre la arena es no tomar buenas decisiones cada día, como los recabitas. Es decidir todos los días. El futuro se construye hoy. Hoy estamos construyendo nuestro futuro con las decisiones que tomamos hoy. Aún las pequeñas, construimos nuestro futuro. ¿Cómo nos va a ir más adelante? Empieza hoy. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo me estoy comportando hoy? Si prefiero no esforzarme y decir, madrugar para ir a la iglesia, eso, el domingo, el único día que uno tiene como para dormir un poquito más. Ay, no.
Eso va a ayudarnos a avanzar y va a forjar lo que vamos a tener más adelante, en lo espiritual y en todo lo demás. Entonces la diferencia entre la roca y la arena son las decisiones que tomamos cada día. Si nuestras decisiones están basadas en la obediencia a Dios, a su palabra, en hacerle caso, en agradarle a Él, estamos edificando sobre la roca. Estamos edificando sobre la roca. La roca es dejar de decir mentiras. La roca es dejar de fornicar. La roca es dejar de decir palabras necias y torpes. La roca es dejar de escuchar música que no le agrada a Dios, que es grosera y que ofende a Dios. La roca es dejar de perder el tiempo en redes sociales y en videojuegos. La roca es dejar de avergonzarse del Evangelio. Es leer la Biblia, es venir a la iglesia, es orar, es agradar a Dios. Y la lista sigue y sigue y sigue conforme lo que dice su palabra. Entonces, tenemos que examinarnos, como decía la hermana. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Sobre qué estoy construyendo mi casa? ¿Mi vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Y hoy quiero invitarles a que construyamos nuestra casa sobre la roca. Construye tu casa sobre la roca. Toma buenas decisiones hoy. La obediencia a Dios es fundamental. Es tan importante que llevamos como un mes insistiendo en lo mismo. Porque es importante. Sin obediencia no hay nada. No hay nada. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero la obediencia es tan importante porque es la prueba irrefutable de que creemos. Si yo creo a las palabras de Jesús, si yo creo a la Escritura como la palabra de Dios, entonces las voy a poner en práctica. Si yo no las estoy poniendo en práctica, puede ser que no las esté creyendo. Y si no las estoy creyendo es muy grave y muy peligroso. Y estoy construyendo sobre la arena. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es cómo termina la parábola. Ambas son casas. Ambas son vidas que se están construyendo. Una sobre un fundamento firme, que es la roca, que es hacer lo que le agrada a Dios, obedecer las palabras de Jesús. Otra sobre la arena. Oírlas, pero pensar que sabemos un poquito mejor. No creer, no obedecer. Y viene un mismo evento para las dos casas. El mismo evento viene sobre las dos casas. ¿Cuál es? Una tormenta. Una tormenta. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. En ambos ejemplos ocurrió la misma tormenta. La misma. No dice que en la de la arena la tormenta fue más grande, ¿no? Dice que fue lo mismo. Llovió fuerte. Y cuando llueve, los ríos crecen. Se forman ríos. ¿Sí? Nomás la semana pasada que llovió fuerte, esa 165 parecía el Magdalena.
Eso era una cosa impresionante. Y colapsó toda la séptima. Así es. Cuando llueve fuerte, crecen los ríos y soplan los vientos y golpean contra la casa. Todas las personas afrontamos tormentas, afrontamos dificultades, situaciones difíciles, tribulaciones. Todos. Sobre todos vienen las tormentas en la vida. Pero la diferencia es el fundamento. Si la casa va a soportar la tormenta o no. La diferencia es abismal. La diferencia es enorme. Enorme. En la primera, la que está fundamentada sobre la roca, la que está construida sobre la roca, dice que llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. La casa, la vida que está fundamentada en la palabra de Dios, en la obediencia, en hacer lo que Dios manda, en agradar a Dios, va a soportar las tormentas de la vida. Va a mantenerse aún en las dificultades. Porque las dificultades van a venir. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es lo que Jesús está diciendo, van a venir tormentas. Pero si tú obedeces a Dios, si tú estás andando conforme lo que agrada a Dios, aún esas tormentas, por fuertes que sean, tú te vas a mantener. Tú vas a permanecer firme. Pero si estás oyendo y no estás haciendo y no estás obedeciendo, llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Y habla de un desastre. En la Reina Valera dice que fue grande su ruina. O sea, no es cualquier cosa. Es una ruina irreparable casi. Una destrucción irreparable. Y yo he visto eso en algunas personas. Que cuando vienen las dificultades y las tormentas, aún habiendo oído, dicen, ¿sí ve? Pero Dios, ¿no que Dios iba a estar conmigo? Y terminan renegando y terminan alejándose, heridas y lastimadas por sus propias malas decisiones. Y terminan echándole la culpa a Dios, culpando a Dios por sus tormentas, porque no les ayudó en sus tormentas, porque no los socorrió en sus tormentas, me dejó solo el Señor. Y qué fuerte es, porque es una ruina, es un gran desastre. Es terrible, es terrible. Dios quiere que estemos fundamentados sobre la roca para que no nos ocurra esa situación. Todos tendremos que afrontar situaciones, pero solo si estás tomando buenas decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, podrás permanecer y estar seguro. Yo quiero animarte y hacer un llamado a la obediencia. Yo quiero hacerle un llamado a que hagamos caso a la palabra de Dios. Como nos decían las mamás, haga caso que es por su bien.
Así Dios nos está diciendo, haga caso, que es por su bien. Mire que es por su bien, es para que le vaya bien. Y es casi un clamor. Mire, por favor. Y yo se los digo de corazón, mire, por favor, hagan caso a la palabra de Dios. Pongan en práctica lo que Dios dice. No lo tomen a la ligera. Ese llamado a guardarse para Dios, no lo tomen a la ligera. De verdad, esfuércense cada día en tomar buenas decisiones. Es por su bien. Es por su bien. Van a cosechar los resultados de tener una casa linda. Una casa que se sostiene en medio de las tormentas. Hoy yo te animo a que tomes una decisión y a que hoy te propongas agradar a Dios. Dile, Señor, ayúdame, no sé cómo es. Parece que no es muy fácil, pero ayúdame. Y Dios le va a ayudar a vivir para Dios. Y eso no quiere decir que va a vivir usted una vida amargada ni que va a dejar de ser feliz. Todo lo contrario, va a encontrar la felicidad completa. La plenitud que es la vida para Dios, para agradar a Dios. Vamos a orar.